Mateo 7, 21 al 23. Y la palabra del Señor dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos al Señor. Padre, en esta hora nosotros nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, creyendo, Señor, de que tú eres el Señor de nuestras vidas, creyendo que tú eres el digno, el excelso, el glorioso. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres el eterno Dios, aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y nos creó a nosotros para que viéramos tu gloria, Señor, a través de la creación, y te adoráramos y te bendijéramos por ser tan bueno y por ser tan digno de alabanza, Señor. Por eso te damos la gracia, porque tu palabra nos enseña, amado Dios, a caminar en rectitud, a creer a tu evangelio, a saber, Padre Santo, quién eres tú y quiénes somos nosotros, y también a diferenciar entre la verdad y la mentira. Por eso, a través de tu palabra queremos escudriñarla para saber cómo debemos de actuar, qué debemos de escuchar, a quién debemos de obedecer y seguir tus pasos, Señor, para llegar a tu gloria eterna que tú has prometido a todos aquellos que te aman y obedecen a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, amados hermanos, la semana pasada veíamos en el Evangelio, en el libro de Isaías, el profeta, que Isaías tiene un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo necesario en todas las generaciones que se van viviendo. Las personas tienen que tener un encuentro personal con el Cristo vivo para poder obedecer y seguir sus pasos. ¿Por qué? Porque cuando converso con los hermanos y también cuando veo algunas noticias y cuando veo en el internet, veo que están presentando diferentes evangelios, pero el evangelio del reino de los cielos es solamente uno y a él debemos de obedecer. Entonces, en esta mañana vamos a tratar de seguir los pasos de tal forma que nosotros podamos seguir el ejemplo del profeta Isaías también. ¿En qué sentido? Es que él, lo que Dios le habló, lo dio a conocer. Y no inventó otras palabras, no usó otros términos, sino que habló lo que la palabra de Dios le dio. Y por eso que fue un profeta firme. Él murió sacrificado por la verdad de Dios. Y los tiempos no han cambiado, los tiempos siguen siendo los mismos. Siempre va a haber engañadores, siempre va a haber personas que de una forma u otra tratan de profetizar un evangelio diferente. Y es por eso que esta palabra en Mateo 7 nos muestra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y una cosa es importante, que esta predicación va más dirigida a nosotros que a la gente que no conoce. ¿Por qué le digo esto? Porque acá está hablando el Señor específicamente de aquellos que hablaban en su nombre, que decían que echaban fuera demonios, que decían que hacían milagros, y Jesús les declara, nunca os conocí, ¿quiénes son vosotros? Y después le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque como en el pasado, ahora también, vemos que hay un evangelio egocéntrico. Todo está centrado alrededor de mí. Todo poder me pertenece a mí. Todo gira, marcha alrededor de mí. Y eso es egocentrismo. Todo centrado en mí. Cristo debe preocuparse de mí, la iglesia debe preocuparse de mí, los líderes deben preocuparse de mí, el pastor debe estar pendiente de mí. Cristo es mío, el Espíritu Santo es mío, todo es mío y por lo tanto yo soy el Señor y todos deben andar conforme a mi voluntad y a mis caprichos. Pero ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Señor y eso tenemos que tenerlo bien claro. El evangelio es el reino de Dios, lo que predicamos.
Por eso cuando el apóstol Santiago habla, y eso lo hemos visto con las hermanas, ¿no es cierto? En la reunión de hermanas hemos estado estudiando esta carta tan maravillosa de Santiago, y vemos que Santiago habla acerca de la oración y dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, muchas veces todo está centrado en nosotros. Y es por eso que el Evangelio está centrado, amados hermanos, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver varios ejemplos acerca de cómo oramos muchas veces, y eso lo ha hablado el hermano Pedro, el hermano José, el hermano Ramón, ¿no es cierto?, yo y otros hermanos que han enseñado, ¿cierto? Entonces a veces oramos: Señor, tú sabes que yo quiero ir a la playa, supongamos, y que esté lindo el día, ¿ya? Y que la marea no esté alta, sino que pueda disfrutar. Señor, y cuando yo llegue a la playa, por favor, que no me roben las cosas. Señor, te pido que, por favor, en la noche puedan dar un programa bueno para ver. Y, Señor, te pido que me pueda comprar esa tele grande que cubre toda la muralla para pensar que estoy en el cine. Y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado que ha escuchado algo así, pero el Evangelio es para proclamar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya se acerca, ¿no es cierto?, la celebración de la Navidad. Mucho se habla de que la Navidad no es en esta fecha, no es en esta otra, pero cualquiera sea la idea que usted pueda tener, Cristo debe ser el centro no solamente de un día de celebración, sino que todos los días de nuestra vida. Y es por eso que el Evangelio no tiene que ser egocéntrico. Y bueno, nosotros vemos en estos tiempos muchos predicadores, ¿cierto?, que son egocéntricos. ¿Qué sería egocentrismo entonces? ¿A qué se le llama evangelio egocéntrico? El evangelio egocéntrico son personas que sus ideas convergen hacia ellas mismas. Son consideradas como el centro de la atención. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Un día fui invitado a una iglesia en Brisbane, y en esa iglesia invitaron a un pastor hindú. Y este pastor hindú habrá hablado media hora de sí mismo, para que todos los ojos estuvieran centrados en él y no en Cristo Jesús. Y él, le pongo un ejemplo, dijo que él resucitaba muertos, sanaba a los cojos, le daba vista a los ciegos, y así un montón de cosas dijo, ¿no? Y yo, con la persona que estaba al lado, le dije al hermano, mira, este pastor se puso como centro de la predicación, y estoy seguro que toda la iglesia va a salir adelante cuando él haga el llamado. Y así fue. ¿Por qué? Porque toda la gente fijó los ojos en ese hombre. Pero la palabra de Dios nos dice: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es por eso que cuando vemos egoísmo, significa una ridícula manía de hablar siempre de sí mismo. No sé si a usted le ha pasado eso. ¿Ha escuchado a personas así? Entonces, cuando el apóstol Santiago nos da ejemplo de la oración, dice que la oración debe estar centrada en el Señor y no en nosotros mismos, ¿ya? La oración que les di como ejemplo anteriormente es una oración egocéntrica, todo centrado alrededor de mí. Veamos ahora cómo oraron realmente los discípulos del Señor. Y me gustaría que fuera Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y allí vamos a leer la palabra del Señor. Vemos que habían tomado preso a nuestros hermanos por predicar el Evangelio, ¿cierto? Y después, como no encontraron nada para qué acusarlo, lo dejaron libre. Y dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron, mire cómo dijeron, escuche bien, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tus consejos habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, mire cómo oraron, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ya que le vaya muy bien, no, que puedan tener un puesto en el gobierno, tampoco, que concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, es lo que estábamos orando en esta mañana, ¿no es cierto? Y señales y prodigios mediante el nombre, ¿mediante qué nombre? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, no algunos, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bueno, aquí vemos varias cosas importantes, ¿no es cierto? La palabra de Dios se predica. Los sacerdotes y los ancianos de aquella época tratan de acallar esto. Nos están echando a perder el negocio. No deben ustedes hablar acerca de este Jesús. No deben hablar lo que Él hace. No, se lo prohibimos. Pero los discípulos no estaban intimidados por eso, en el sentido en que sabían a quién estaban sirviendo, sabían quién era el Señor de su vida, sabían quién era Jesús. Y la pregunta que debemos de hacernos nosotros, ¿sabemos quién es Jesús? ¿Sabemos quién es el Señor de nuestras vidas? Y si lo sabemos, no debemos de tener temor de hablar la palabra del Señor. No debemos de seguir a pastores egocéntricos que hablan de sí mismos, tienen palabras aduladoras, le ofrecen el cielo y la tierra como aquellos enamorados que le dicen que son capaces de bajar la luna a su amor y que son todas mentiras. Sino que usted debe proclamar el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se pueda hacer realmente y ver la verdad de Dios en las personas que no le conocen. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a ver que no figura la palabra yo, sino que figura la palabra tú, Señor, tú, Señor, tú, Señor. Entonces, la oración anterior es una oración que habíamos visto, ¿cierto? Que todo estaba alrededor nuestro y esa oración se llama egocéntrica. Pero cuando nosotros vemos la oración de los discípulos, vemos que es una oración cristocéntrica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el centro, amados hermanos, de esta oración. Es por eso que le llamamos cristocéntrica. Para los discípulos, Cristo era el Señor. Y eso debe ser para nosotros también. Cristo debe ser el Señor. Si nosotros escudriñamos las Escrituras en el Nuevo Testamento, se menciona la palabra Señor 683 veces aproximadamente, si es que no estoy errado, y 16 veces solamente como Salvador. Entonces, cuando nosotros presentamos un evangelio egocéntrico, las personas reciben a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Y eso es importantísimo. Hay una gran diferencia. Por consiguiente, ellos tendrán a un Cristo como su siervo y no como su Señor. Como alguien, lo tenemos como mandadero. Anda y sana anda y hace esto, anda acá, anda allá. Pero Jesucristo es el único eterno, el verdadero, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. No hay otro. Me gustaría que fueran a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 6 en adelante lo que la palabra del Señor nos habla a nuestras vidas. Y como le digo, este mensaje es para nosotros. Esta palabra de Dios es para nosotros, los creyentes. ¿Por qué? Porque usted tiene que predicar un evangelio cristocéntrico, no un evangelio egocéntrico, que usted es el puntito allí en el púlpito.
Y la palabra del Señor dice así: estoy maravillado de que tan pronto, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, dice, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio como diferente, o sea, distinto, no el evangelio verdadero. ¿Se da cuenta? Y sigue hablando el apóstol Pablo y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Aquí la palabra pervertir significa desviar del buen uso que debe hacerse. O sea que están utilizando el evangelio como pantalla nomás para decir lo que ellos quieren y no lo que deben decir. Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿cierto? Más si aún nosotros, mire, el apóstol Pablo se pone a sí mismo y dice, o un ángel del cielo os anunciare otro, ¿qué? Evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea, y aquí hay una palabra fuerte, una palabra clara, una palabra precisa, sea anatema, o sea una persona condenada, un maldito, o un maldecido, o un inicuo, o un perverso. ¿Se da cuenta? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea otra vez una persona condenada, una persona maldita, una persona perversa, sea anatema. Y después prosigue el apóstol Pablo, dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Cuando nosotros predicamos, ¿qué favor estamos buscando? Que las personas nos vanaglorien, que nos digan que predica bien, que nos diga qué lindo habla este hermano. No es eso lo que andamos buscando. Andamos buscando que la persona pueda recibir la palabra de Dios, obedecerla y ser bendecido. Eso es lo que estamos haciendo los hermanos de la iglesia de Chalón. O trato de agradar a los hombres, prosigue el hermano Pablo, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo. ¿Y qué es lo que es un siervo? Es una persona que trabaja para otro en condición de sometimiento, una persona humilde a Dios. Entonces dice, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo ¿de quién? De Cristo. Voy a ser siervo de mí mismo o siervo de algún otro, pero no sería siervo del Señor. También vemos que en estos tiempos, como en otros tiempos, hay un evangelio opcional. O sea, que deja la puerta abierta para que usted crea lo que quiera, elegir lo que desea con él. ¿Me explico? Le voy a poner un ejemplo. Como si yo le predico a un incrédulo de la siguiente forma. ¿Sabe? Déjeme decirle que Jesucristo será una buena oportunidad para usted. Como por ejemplo, ahora usted está falto de dinero y el Señor se lo va a dar. Usted le pide y Él le va a dar. Además, usted me ha dicho que tiene problemas con su suegra, porque usted le pega a su esposa, pero no se preocupe por eso. Ya verá cómo el Señor cambia a su suegra y a su esposa. Y eso del arrepentimiento que le mencioné anteriormente, no lo considere, no lo tome en serio. El Señor sabe cuánto usted necesita de Él. Bueno, pero a mí me han dicho que yo tengo que aceptar al Señor. Sí, pero eso déjelo para otra vez. Ya el Señor le va a hablar a su vida. Yo creo que todos hemos escuchado de una forma u otra este evangelio barato, opcional. Yo me acuerdo de un tiempo también que vi un ejemplo personal, ¿ya? Este hombre, me acuerdo que lo iban a bautizar, ¿ya? Y le hablaron de esta forma que le estoy diciendo yo. No se preocupe, el Señor le va a devolver a su esposa. El Señor lo había dejado por causas bien justificadas. Y las personas le daban este tipo de mensaje opcional, ¿no? Si el Señor va a arreglar todo. Entonces él dijo, si eras un milagro, yo sigo caminando. O sea que él pasaba a ser Señor. Según lo que él dijera y según lo que él recibiera, él seguía a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que no es así el asunto. Esto lo que hemos visto anteriormente es ofrecer un evangelio totalmente barato, inadecuado, que no salva a nadie. No es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es como ofrecer una perla de gran precio por $1. Usted daría una joya valiosa
por unos pocos centavos? Seguro que no. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros ofrecemos al Señor de esa forma. Entonces la pregunta que debemos de hacernos, ¿qué clase de evangelio estás ofreciendo tú? ¿Un evangelio egocéntrico? ¿Un evangelio barato? ¿Tienes a Cristo como tu Señor o como tu siervo? Es la pregunta que debemos de hacernos. Como ser cuando nosotros hacemos ceremonia matrimonial, los pastores que hacemos ceremonia ya, y usted está parado adelante con su novia o usted con su novio, y usted, supongamos que yo le dijera a las personas que están paradas adelante, me dirijo a la mujer y le digo, mujer, recibes a este hombre como tu sirviente personal para que cumpla todos tus caprichos y siga todas tus órdenes. O decirle al hombre, recibes a esta mujer para que sea tu sirvienta personal, para que te lave la ropa, te cocine, te lave los pies y la maltrate, para que cumpla todos tus caprichos y siga todas tus órdenes. ¿Qué me diría usted? Yo creo que a nadie le gustaría eso. Y es por eso que nosotros debemos de centrarnos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en tiempos difíciles. El hermano Pedro hablaba, los hermanos están hablando el día jueves, lo que está pasando. Vemos que hay peligro, la cosa se está poniendo fea. Hay desabastecimiento en Inglaterra, alta contaminación por el coronavirus en muchas partes. Chile está retrocediendo nuevamente en todo este tipo de cosas. La gente se está rebelando en todos los países del mundo. Antes nos admirábamos que solamente era en Latinoamérica, ahora en Europa, en América, en Australia, en todos lados. Y es por eso que en este tiempo se necesita con mayor razón el evangelio del reino de Dios. No un evangelio egocéntrico, no un evangelio barato, sino que el evangelio es un sí y un amén. Este evangelio del reino debe ser anunciado. ¿Por qué? Porque es el verdadero, la palabra de Dios, que declara que el hombre es un pecador, no uno que falló al target, no uno que cometió un error, sino que un pecador sin importar su color de piel, su cultura, su clase social o su credo. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor muestra una salida. Y es por eso que este evangelio, amados hermanos, debe ser predicado, anunciado, debido a lo que Dios es. El Señor es Salvador, santo, justo e inmutable. No se mueve. Y el tiempo, déjeme decirle, no pone arrugas en la frente del Eterno, como nos la pone a nosotros el tiempo. En Romanos 3:26, si usted busca la palabra del Señor, por favor, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces la fe debe estar centrada en Jesús, no en un pastor, no en una denominación, no en una iglesia, amados hermanos. En Cristo Jesús es el centro. Tanto se ha hablado de tantas denominaciones, se pelean unos a otros por quién tiene la verdad. Pero la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? Usted no viene a Jesús por su denominación. Usted viene a Jesús porque Él murió por sus pecados, sus rebeliones y sus maldades. Y Él resucitó al tercer día y subió a los cielos. Y la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿A través de qué? Del Evangelio. Entonces debemos de anunciar este Evangelio del reino debido a lo que el Evangelio es. Buenas nuevas y poder de Dios para salvación. Debemos de anunciarlo, amados hermanos, debido a lo que Cristo es. El tema del Evangelio y el juez de todos los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de anunciar este Evangelio, amados hermanos, debido a que los cristianos somos administradores del Evangelio. Somos deudores a nuestro prójimo y somos, como dice la palabra del Señor, embajadores en el nombre precioso de Jesús. Jesucristo predicó este Evangelio.
Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 17 al 23, por favor. Perdón. La palabra del Señor dice así: desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, mire, cerciórese bien lo que dice el Señor, y nosotros somos seguidores de Cristo, ¿ya? Dice, y comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos que seguir nosotros? ¿Qué debemos de hacer? La pregunta que nos cabe hacer, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es el evangelio para ti? ¿Has abaratado el evangelio como muchos? ¿Has practicado el evangelio egocéntrico o barato? ¿Tienes a Cristo como sirviente, como tu Señor? Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Muchas personas, y esto quiero dirigirlo también a los oyentes a través del YouTube, muchas personas dicen, no, pero mire, esta persona como es, son unos sinvergüenza, ladrones, inmorales y todo eso. Claro, y es verdad, no se niega. Hay muchos de esos, en estos tiempos y en generaciones pasadas. Pero déjeme decirle, usted está mirando a la persona errada. Mire a Cristo, mire al Señor y su ejemplo, siga sus pasos, crea al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reciba a Cristo como su Salvador personal. Cristo debe ser el centro de tu vida, porque Él es el que da la libertad al creyente. El Señor es el que recompensa, reconcilia, el que realmente cambia las vidas y lleva a los suyos al reino eterno. Veamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 6, por favor. Dice la palabra del Señor así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿se da cuenta?, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Y usted cree que no hay cristianos incrédulos? Claro que hay cristianos incrédulos. Y es por eso que hacen lo que hacen, si no, no lo harían. Entonces esta persona incrédula dice que están haciendo eso para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí es algo importante, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y eso debe ser. No debemos de predicarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que nosotros, el centro seamos nosotros, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, Cristo, amados hermanos, si estamos en la verdad del Evangelio, Cristo es nuestro Redentor. ¿Y de quién soy yo? Cristo es nuestro Señor y yo soy su siervo. Cristo es nuestro consolador y por eso no debemos de temer. Cristo es nuestro consejero, debemos de escucharle a Él. Por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corintios, le dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Qué preciosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y esto lo debemos de recalcar una y otra vez,
Porque hay muchas personas que son cristianas, pero no son evangelistas. ¿En qué sentido? No predican el evangelio, no predican de Cristo, no predican absolutamente nada acerca de la obra redentora del Señor. Pero debemos de seguir los ejemplos bíblicos. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo. ¿Se da cuenta? No me avergüenzo. ¿Se avergüenza usted del evangelio? Es la pregunta que debemos de hacernos mirándonos en el espejo. Porque no me avergüenzo del evangelio, y aquí viene la clave. ¿Por qué no debemos de avergonzarnos de predicar de Cristo, de hablar del Señor, de que la gente pueda entender, que nuestros familiares sepan de quiénes realmente somos? ¿En qué sentido? En que Cristo es nuestro centro. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe, ¿qué pasa? Vivirá. O sea que la fe tiene que ser constante. La fe es un presente eterno. Usted cree, sigue creyendo y seguirá creyendo hasta que parta de esta tierra. Y esa fe es la que vale. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y esa nueva criatura debe creer, seguir creyendo hasta el final. Y es por eso que en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 leíamos que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el evangelio es poder para salvación, poder para salvación. Veamos ahora en Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 10 y 11. Primera de Crónicas 29, 10 y 11 dice así la palabra del Señor: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. ¿A quién bendijo? Al Señor, delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. No hay nadie más. El eterno, el verdadero, el Dios soberano, en la naturaleza y en la historia de la humanidad, es el Señor de nuestras vidas. Debemos de seguir adelante. En 2 de Samuel 22:4 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo para mí? En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, o sea, muerto, sacrificado, hablando del Señor Jesucristo, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a aquel que vive por los siglos de los siglos. ¿Sabes a quién tienes tú delante? ¿Quién es el que debe gobernar tus vidas? El Señor, que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así que, hermanos y hermanas, amigos,
La unidad espiritual de los creyentes es un acto digno, excelente, honroso de glorificar a nuestro Dios y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es digno. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La pregunta sigue: tú que hablas la palabra de Dios, tú que predicas, tú que enseñas, ¿es tu evangelio egocéntrico el que estás dando? ¿O es el evangelio barato el que estás dando? ¿O es el evangelio cristocéntrico? Isaías en la antigüedad no escatimó amenazas, sufrimiento por la verdad de Dios. En esta nuestra generación no debemos tampoco de tener temor al hombre, sino, como decían Hechos: Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les dé la valentía de hablarle a las personas la verdad de Dios. Gracias, hermanos. Bendiciones. Oremos. Padre, te damos muchas gracias una vez más por el amor que tú tienes para con nosotros, de cada día exhortarnos, enseñarnos, animarnos, guiarnos, Señor, a través de tu palabra para hacer lo correcto ante tus ojos, para que tú, cuando nos llame ante tu presencia, no vayamos como obreros avergonzados, Señor, por no haber hecho lo que tú nos has mandado, sino que nos paremos delante de ti, Señor, sabiendo de que tú nos amas, de que tú nos diste una orden, de que tú nos diste un mandato, Señor, predicar el Evangelio a toda criatura, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Padre, animo a mis hermanos, a nuestros amigos oyentes, a acercarse cada día más a Cristo, a no creer las mentiras que algunos predicadores dicen, sino que analicen a través de tu palabra, Señor, las verdades que tú has dejado escritas para el conocimiento de esta verdad tan preciosa que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de tu verdad y sean salvos. Amén.